Buenas tardes, mi nombre es Rosmaría de Castro, alumna de la sección SAIA B de la materia de Derecho Constitucional, y les voy a explicar sobre el tema espacio geográfico y la división político-territorial. Para dar comienzo, se puede decir que una nación no puede ejercer su identidad cultural si no se encuentra ubicada en un espacio geográfico. De igual forma, no puede ser ejecutada sin un número suficiente de miembros de dicha nacionalidad ubicado en un mismo espacio geográfico. También existe la posibilidad de que una nación sola o en coexistencia con otra pueda asumir supremacía del espacio geográfico en el que reside y de esta manera tomar el control del mismo para ejercer por la vía del hecho o por derecho de la propiedad del espacio geográfico como su territorio para toda su nación. Dicho control del espacio geográfico y demarcación territorial conlleva a una incuestionable asociación y ejecución de todas las costumbres culturales de la nación. Por su parte, el territorio se encuentra definido específicamente en el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde establece que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que corresponden a la Capitanía General de Venezuela, antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Esto quiere decir que el territorio es el espacio en el que un Estado ejerce sus competencias, las cuales pueden ser bien sea territoriales y personales. Estas se extienden sobre un conjunto de tierra firme, puede ser un espacio marítimo y un espacio aéreo, en la que un sistema de reglas jurídicas es aplicable y ejecutivo. En cuanto a lo que se entiende por territorialidad, es aquel espacio geográfico donde se establece una jurisdicción que entonces asume que se tiene en la territorialidad. Es en donde el pueblo establece a través de las soberanías quiénes serán sus gobernantes, sus leyes y a su vez que les sea respetado su territorio. La soberanía se encuentra expresada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su título 1, en el artículo 5, donde expresa que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce, directamente en la forma prevista en Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público y los órganos del Estado emanan la soberanía popular y a ella están sometidos. En síntesis se puede decir que es aquel derecho o potestad que se le concede a un pueblo de elegir sus gobernantes. También cuáles serán sus leyes, y cabe destacar que es el pueblo quien tiene la decisión. En base a lo expuesto se afirma que la soberanía se encuentra representada por diversos poderes. Estos poderes son el poder público, el legislativo, ciudadano, judicial y electoral. Por su parte, el espacio territorial comprende, valga la redundancia, aquel espacio donde habita una masa o grupo de personas en la que se manifiestan diversas necesidades. Dicho de otro modo, es la organización económica y social de los pueblos y sus valores y costumbres. Estos elementos ocupan un lugar o un espacio territorial y cuando se combinan dan como resultado de cada lugar que sea único. Hay que tener en cuenta que el espacio puede ser aéreo, marítimo, privado o público. En cuanto a los principios, existen 5. En el principio que rige la determinación de Venezuela, en primer lugar, el uti possidetis iuris. Proviene de la palabra latín como poseéis, así poseeréis, lo que significa como tú poseías y continuarás poseyendo. En Venezuela se ha tomado dicho principio desde la Constitución de 1830, donde expresa que el territorio de la República pertenece a la Capitanía General, donde hoy día se puede observar en su considerado como un dogma de derecho público internacional de Sudamérica. Además ha sido utilizado como un medio idóneo a la cual se ha recurrido para la resolución de un problema fronterizo para aquellos nuevos estados que han surgido después de un proceso de independencia. Con referencia al principio uti possidetis de facto, es aquel que se deduce por la sucesión de lo que la colonia había poseído de un hecho. Esto se dio cuando se proclamó la independencia.
El principio utis possidetis de derecho es definido como cada uno de los nuevos estados debían tener como territorio el mismo que tenían por las leyes, decretos y resoluciones de India, y la entidad colonial administrativa del que se derivaba. En la misma forma, el principio de reciprocidad es una influencia el cual hace que nos veamos obligados a corresponder los favores que nos han realizado. Es importante destacar y tener en cuenta que hasta incluso en los casos en los que nosotros no lo hemos pedido. En ese sentido, es pertinente destacar que el principio de territorialidad establece que el territorio es el ámbito que limita la soberanía del Estado y por consiguiente el límite de la vigilancia de su ordenamiento jurídico. Sin embargo, a este principio se opone otro llamado principio de extraterritorialidad, según el cual queda excluido de la soberanía territorial de un Estado en cierta parte del territorio, constituido por la sede de las embajadas diplomáticas y delegaciones que serían generalmente las residencias de los representantes diplomáticos extranjeros acreditados en un gobierno. En cuanto a los órganos a los cuales pertenecen dichos principios, anteriormente se encuentran descritos y consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, o también llamada Carta Magna, en su título 2 del espacio geográfico y de la división política. En primer término, en su capítulo 1 del territorio y demás espacios geográficos, en el que se establece que se realizaron cambios importantes en la definición del espacio geográfico venezolano. En este sentido se adoptó la expresión más amplia de espacio geográfico para sustituir las del territorio. En efecto, espacio geográfico alude a los espacios continentales, insulares y marítimos, quedando el territorio como componente del primero de los citados. Por otra parte, se deslinda conceptualmente el espacio insular como parte de la organización político-territorial de Venezuela y como espacio de la soberanía venezolana. Por tal razón se mencionan las islas por sus nombres y se extiende en ámbitos de la soberanía hasta las demás islas, islas de Cayos y bancos situados o que emergen dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva. Como consecuencia de los valores fundamentales que inspiran la República Bolivariana de Venezuela, se declara expresamente al espacio geográfico venezolano como zona de paz, en virtud de lo cual se prohíbe establecer a las bases militares extranjeras o cualquier instalación de potencia o coalición de potencias que tengan propósitos militares. Y en segundo término, en su capítulo 2 de la división política, lo cual se establece con el fin de organizar políticamente la república que divide el territorio nacional en los dos estados, el de distrito capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales, mientras que el territorio se organiza en municipios. En este sentido, la Constitución prevé que mediante una ley orgánica que garantice la autonomía municipal y la descentralización político-administrativa, se regula la división político-territorial de la República. Por otra parte, se establece en la ciudad de Caracas como la capital de la República y asiento de los órganos del Poder Nacional, lo cual no impide el ejercicio del poder nacional en otros lugares de la República. Cabe señalar, dicha ley establecerá su organización, gobierno, administración, competencia y recursos para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad, garantizando el carácter democrático y participativo de su gobierno. Esta es toda la exposición. Muchas gracias.